Bueno, muchas gracias. Saludar primero a la casa, a la Academia Nacional de Medicina, a los académicos, y quería especialmente referirme a David inicialmente y agradecerle que la parte cósmica se unió para que hoy estuviéramos acá. Y hay algo muy coincidente, es el presidir mi Asociación Colombiana de Medicina Interna. Hay datos que quiero también compartir, la primera investigación que hicimos, y vamos a hacer un relato histórico. Pero antes quisiera, saludarlos a todos, agradecerles que estén aquí acompañándonos, y especialmente al profesor David. Y en primer lugar, agradecerle a David algo, y es que él puso en mí la responsabilidad de cuidar durante muchos años a sus padres. Y yo creo que la mejor sentimiento que puede tener uno es colocar a sus padres en una persona. Y David, muchas gracias. Siempre sentí esto como una generosidad y como un detalle fundamental del afecto y una tremenda responsabilidad, el responder por tus padres. Hoy es algo muy especial, hay muchas caras conocidas, amigas, pero quiero empezar por la parte histórica cronológica, pero no quiero formarme que yo sea como el actor, el principal, sino el protagonista es David. Pero quiero aquí compartir algo, y es cuando usábamos pantalones cortos, estaba en un colegio llamado San Pedrito, y hay alguien muy especial aquí que queremos muchísimo, que le decimos Armandito. Y Armandito se quedó así, Armandito Gómez, mi querido Armando, internista, cardiólogo, siempre fue sobresaliente, y qué rico que tenerlo acá. Después, en esa oportunidad también tuvimos a otra persona, compañera en el colegio, que es Víctor Castillo, que ahora es una persona que lidera la Fundación Cardiovascular y el Hospital Internacional de Colombia. Siguiendo en esa circunstancia, obviamente está alguien también supremamente importante, profesor, a quien siempre he admirado muchísimo, y que fue discípulo de otra persona que honrosamente hace 42 años fue el presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que fue el doctor Rosa Alfredo Cala. El doctor Rosa Alfredo Cala fue uno de los profesores a quienes nosotros vimos y nos fijamos en el desarrollo, y allá estuvimos trabajando la parte de cuidado intensivo, y desde esa oportunidad también tuve como profesor al doctor Germán Gamarra Hernández, que está también como académico, y es también una feliz coincidencia que estemos acá. Otra coincidencia cósmica, doctor David. Con el doctor Gamarra aprendimos las bellezas de la enfermedad renal, y también el doctor Rosa Alfredo Cala y el doctor Gamarra fueron líderes y pioneros en trasplante renal. Armandito también en cierta manera estuvo ahí en este proceso, pero allá aprendimos en cuidado intensivo algo muy especial, y es que siendo yo interno, era el encargado de mantener al paciente en muerte cerebral con la perfusión renal lo suficientemente adecuada para que el riñón que se trasplantase fuese de la mejor calidad. Y eso duramos 2 años en cuidado intensivo haciendo este ejercicio, y especialmente la parte humana y el manejo de lo que es la familia y el donante, que es tan sensible en un momento determinado. Después tuvimos la oportunidad de estar en el programa de la Universidad Javeriana haciendo medicina interna, y tuve la fortuna de estar también en el cancerológico. Y allí fue que conocí a la doctora Cielo y al doctor Germán Esguerra. Fue mi director de tesis, muchos momentos agradables, difíciles también, complejos por la circunstancialidad del paciente, y algunos tiempos de llorar por la calidad de los pacientes oncológicos, especialmente los pacientes hematológicos. El doctor Esguerra fue mi director de tesis, y durante 2 años recuerdo revisar el cartapacio, porque cuando eso la tecnología no estaba, ni los computadores. Y durante 2 años, todas las tardes, estuve revisando historia tras historia, manualmente, para hacer la tesis de grado, que fue con la cual recibimos el grado de internista.
Posteriormente en Bucaramanga, hay también un acompañante y una persona muy especial aquí, Luz Elena. Luz Elena es alguien que me acompañó muchas veces porque dentro del trabajo que hacíamos, siempre nos quedábamos hasta las 10, 11 de la noche, casi siempre. Y encontré en ella una persona que siempre me mandaba algún detalle para poder hacer la parte de mantenimiento como Nairo, la parte de alimentación para continuar. Y siempre había un acompañamiento especial en muchas cosas. Así que ha habido fenómenos importantes de trabajo. Y durante la parte de la samaritana y la parte del cancerológico, que épocas interesantes, aquí tengo otro amigo, mi amigo Orlando Sarmiento, Orlandito es también internista, y también tuvimos la oportunidad de trabajar y de funcionar y de sentir lo que es la medicina interna que es absolutamente hermosa. Por esa circunstancia, pues yo quería como hacer una acopio de coincidencias cósmicas hoy especiales. Lo de David, importantísimo porque es darle una mirada a lo que es de verdad el riesgo cardiovascular, lo que realmente mata a las mujeres. Y pienso que nosotros estábamos enfocados muy en la parte climatérica fundamentalmente, pero no veíamos más allá. Aquí tengo que compartir dos cosas. Una, hacia los años 2000 se creó el Instituto Colombiano de Investigaciones Biomédicas en Bucaramanga y se invitó a tres personas, el doctor Leonelo Bautista, el doctor Carlos Murillo, cardiólogo, electrofisiólogo, que ahora está en Canadá, y llegó un personaje llamado Patricio López Jaramillo. Venía de Ecuador, venía de Consalvador Moncada, y él hizo todo un fenómeno con respecto a lo que era el Colegio Panamericano de Endotelio con el doctor Melgarejo. Hicimos parte de ese Colegio Panamericano de Endotelio en Cartagena con el primer congreso, y algo que quería compartir aquí es que hubo algo muy especial que yo voy a compartir, que terminó en una demanda por un estudio de investigación, que ahorita lo voy a comentar. Y la semana pasada tuve la oportunidad de tener una experiencia que lo va a volver más complejo, doctor David, porque nosotros creemos que el género es solamente hombre y mujer, y resulta que no son necesariamente hombre y mujer, estamos en el siglo XXI. Y a mí siempre me ha llamado la atención que uno como internista y como clínico debe acompañar a su paciente. Hace 15 años tuve la oportunidad de tener dos pacientes que casi que simultáneamente hicieron intento de suicidio. Eran mujeres, las dos. Eran porque ahorita vamos a compartir. Y dentro de la circunstancia, ellas pensaron que eran lesbianas. Y dentro de la circunstancia del mismo sentimiento, se dieron cuenta que estaban en otro cuerpo. Y pensaron que ese proceso de ellos no se sentían bien adecuadamente, no se sentían como en el cuerpo. Y hicieron el proceso a trans. Y hace 5 o 6 días, aquí en La Calera, asistí al matrimonio de un hombre trans, que era mi paciente hace 15 años, y una mujer pansensual. Y entonces yo dije, interesante. Y ese hombre trans, muy cercano, estábamos 80 personas, de los cuales los únicos diferentes de los padres del hombre trans y de la mujer pansensual era la pareja que era mi esposa y yo. Y el resto eran familiares y todos eran la comunidad diversa. Y en la introducción que hace el hombre trans dice, bienvenidos, quiero agradecerle a todos, quiero agradecerle a cada uno de ustedes que están acá, que ustedes nos han acompañado, pero quiero agradecerle a mi médico, porque él me entendió qué era lo que quería, y con esa circunstancia logré lo que hoy siento. Me siento el hombre más feliz del mundo. Bueno, son circunstancias de tiempo que han evolucionado. Y así hay algo muy importante, David. Los pacientes más graves desde el punto de vista cardiovascular son esos hombres trans que han sido mujeres,
y que están ahora bajo las influencias de la androgenización. Se ha aumentado enormemente el riesgo cardiovascular. Entonces, fíjense cómo las cosas cambian enormemente. Los tiempos han cambiado, fundamentalmente. Y por eso es que quería como introducir que desde el punto de vista, David, yo nunca había estado en un proceso de estar de comentario de orden, y entonces me dijo, bueno, autorícese, y digo, bueno, voy a autorizar, pero me vine armado para ver cómo hacía para poder estar a la altura de David, conociendo las bondades de David. Y desde luego vamos a ver algo muy especial. Hice una revisión crítica de la literatura, donde prácticamente hay coincidencias enormes, como dice David, pero algo muy importante, depende del tiempo. Ni siquiera depende de si es climaterio o menopausia, porque hay diferentes formas de presentación. También depende del tipo de producto que uno utilice. Depende también si son productos naturales. Depende de fitoestrógenos que existen. También depende del estado del paciente en un momento determinado. Y depende de la mujer en su condición, no importa qué edad tenga. Y les voy a poder demostrar también que hay que hacer un diagnóstico de síndrome metabólico, porque puede ser muy joven la persona. La mujer puede ser muy joven, pero si tiene síndrome metabólico no se puede dar probablemente la terapia de reemplazo hormonal tradicional. Se podría considerar otra circunstancia que es lo que vamos a definir. Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis para decirles algo de mi Asociación Colombiana de Medicina Interna. En este momento la Asociación Colombiana de Medicina Interna, que yo tengo el honor de presidir, somos 2.800 asociados, pero les quiero decir algo que ustedes no saben. Nos pusimos a hacer una profundización de cuántos programas de medicina interna hay en el país, y hay 28 programas de medicina interna en el país. Y yo le he preguntado a todos cuántos residentes de medicina interna creen que existen en el país, y todos me han dicho generosamente 350, 400, 280, 140, me dijo uno. Hay 798 residentes de medicina interna en Colombia, en los 28 programas. Y hay 3 programas más por abrir. O sea que vamos a ver, en este momento sabemos o tenemos casi que 800, vamos a tener 825, 830 residentes de medicina interna en Colombia. Es la especialización de más residentes. Y hemos hecho un cambio. Con la doctora Nálida Elizabeth Pinilla hicimos una propuesta curricular de las competencias del internista en Colombia. Y entre las circunstancias especiales, yo creo que, Amandito, Orlando, nosotros no tuvimos consulta externa de medicina interna, nosotros teníamos para consulta. La consulta externa del paciente de cardiología, la consulta externa de neumología, pero no teníamos la consulta externa de medicina interna como tal. Pues hoy tenemos la fortuna de tener 5 de los 28 programas con consulta externa. Y lo otro adicional es que ya estamos viendo, nosotros apagábamos incendios, los internistas éramos los que hacíamos en cuidado intensivo, urgencias, hospitalización, pero poca consulta externa probablemente lo hacíamos. Hoy lo estamos haciendo y lo estamos profundizando. Así que quería como hacer ese comentario con respecto al riesgo cardiovascular, y aquí está la doctora Nora Reyes, que es una experta en riesgo cardiovascular y sabe ese proceso de prevención cardiovascular que es tan importante. Bucaramanga, esa es la Bucaramanga, David, donde nosotros jugábamos especialmente con canicas, con maras, y teníamos algo muy especial, es que cogíamos unas tapitas, las llamábamos de cera, y hacíamos el recorrido por las aceras, y hacíamos la vuelta de la manzana recorriendo con las ceras. Jugábamos a cazadores, venados y cazadores, ¿sí? Pajita en boca, y cosas de estas. Y las cosas han cambiado fundamentalmente, pero esa es nuestra Bucaramanga, que todavía persiste uno que otro fenómeno de Bucaramanga. Esta es la Bucaramanga actual, el puente provincial, mayor colorido, y esta es la Bucaramanga que se borró. Esta es la Bucaramanga actual, una Bucaramanga que creció hacia arriba. A mí me parece, David, que esta Bucaramanga que estamos viendo es una Bucaramanga que tiene disfunción endotelial.
hay mucho empedrado, mucha circunstancialidad. Y los vasos comunicantes que dices, ahora hay, igual que en otra ciudad cualquiera, congestión vehicular. Así que, a pesar de que tenemos todavía uno que otro parque, sí hemos tenido una densidad que ha crecido enormemente. Y esto es algo que estamos trabajando nosotros muchísimo, que es por una medicina interna de alto valor. Y la medicina interna de alto valor implica algo muy importante, y es que tenemos que tener en cuenta al paciente. Y algo muy importante, y es que debemos tener en cuenta el razonamiento clínico. Ya se nos olvidó hacer consulta a los pacientes, consultas largas, o consultas adecuadas, o consultas centradas en el paciente, lo que siente. Y ahora casi siempre la consulta es de 5 minutos, si tenemos fortuna, pidamos un poco de laboratorios y vemos laboratorios de resultados. Perdón. El valor de lo imprescindible, recuperando las esencias. Y recuperar las esencias, doctor David, justo es lo que estás haciendo. Y casi que estoy proponiendo que hagamos un libro los dos, a dos manos, que me parece fabuloso que nosotros podamos interactuar los clínicos y especialmente los ginecólogos y los internistas. Yo tengo 2 grandes ginecólogos en Bucaramanga, 3, pero 2 fundamentalmente que compartimos los pacientes. Uno es la doctora Claudia Santarelli, compañera, y el otro es el doctor Sergio Orbernia, que es ginecólogo y endocrinólogo. Y con él trabajamos muchas cositas adicionales, especialmente los pacientes con síndrome metabólico y todo lo que implica el manejo grueso del paciente. Y entonces imagínense el problema que llega a mis pacientes del doctor Albernia, que es ginecólogo e endocrinólogo, para que yo le maneje problemas de endocrinología. Entonces hay que hacer interacción dinámica, estar con el paciente, consentirlo y acompañarlo. Y siento lo mismo que David, uno debe tener en cuenta para la intervención del paciente qué es lo que quiere el paciente y hasta dónde quiere llegar, para hacer una terapia cualificada, centrada en el paciente. Es decir, lo que pensamos nosotros que es una medicina interna de alto valor. Estas son parte de las competencias que creemos nosotros que se deben desarrollar. Valoración general e integral, liderazgo de equipos multidisciplinarios. Muchas veces cojo al paciente y el paciente tiene 3 o 4 o 5 colegas especialistas, subespecialistas que están viendo al paciente y yo, venga, espera un momentico, organicémoslo y lideramos el proceso. Y cuando tenemos alguna inquietud, nosotros solicitemos la interconsulta o hagamos la solicitud de qué es lo que queremos y nosotros seguimos con el paciente, se nos pierde el paciente. La segregación y la subespecialidad de la medicina lo que ha hecho es desintegrar al paciente. E infortunadamente en la parte de educación también tenemos que segmentarizar para poder profundizar, pero también tenemos el riesgo de que estamos desintegrando al paciente. Tenemos que volver a integrar. Y los clínicos y ginecología y medicina interna tiene que ser así de esa manera. Doctor David, a mí me dicen Cándido Pérez, porque yo soy internista de mujeres. En mi consulta no van casi hombres. Y tengo algo muy de anécdota para compartir. En el módulo somos 2 internistas, y el internista compañero mío, el 80% de los, que es el doctor Rosendo Castellanos, son hombres. Y mi consulta, el 80% son mujeres. ¿Por qué razón? Probablemente la dedicación, no creo que sea el porte ni nada por el estilo. Es la forma como nosotros le llegamos al paciente, es la forma como nosotros le llegamos a la paciente fundamentalmente. Y a mí me dijeron, Gustavo Parra, mucho peligro con los médicos familiares, porque los médicos familiares con los internistas están compitiendo. ¿Y usted qué es? Yo le digo, un médico internista familiar. ¿Y cómo así médico internista familiar? Sí, porque yo veo a la abuelita, veo a la mamá, veo a la hija, a veces veo a la nieta cuando ya ha crecido. Y eso fue producto de un elemento que con mi compadre pediatra Ulises Niño, que me dijo, compadrito Gustavo, es mejor ser pediatra que ser internista, porque es que detrás de los niños vienen las mamás. Dije, te equivocaste, mi querido compadre Ulises, es mejor ser internista que ser pediatra, porque detrás de la abuelita viene la hija, la nieta, la bisnieta. Decisión clínica compartida y entrevista motivacional, importante. Planes individualizados centrados en el paciente.
Compresión de riesgo y valor predictivo de las pruebas, es importante. A veces a nosotros nos olvida que el paciente es un paciente que también piensa, ¿sí? Y a veces los tratamos como si ellos todos fueran analfabetos. De hecho, dentro de mis diagnósticos, yo coloco, un paciente diabético, le digo, ¿qué es la diabetes? Y ellos me dicen todo, ¿qué es la diabetes? ¿Qué es el azúcar? Digo, ¿pero qué es la diabetes? No, pues eso no es la diabetes. La diabetes es que sus arterias están tapándose, las grandes arterias y las pequeñas se están tapando. Eso es lo que es la diabetes. Ah, doctor. Entonces, a veces escribo, doctor Orlando, analfabetismo en diabetes, en la enfermedad. Eduquemos. Otro diagnóstico que coloco con bastante frecuencia es sedentarismo, porque el ejercicio ha demostrado hasta la saciedad las bondades. Y el que no haga ejercicio en este momento, pues creo que se está perdiendo de la mejor de las medicinas, porque sirve hasta todo, hasta para la parte sexual. Tenemos un sobrediagnóstico y sobretratamiento. Para todo queremos darle tratamiento. Todos le diagnosticamos lo más mínimo y le hacemos manejo radical a cada cosa sin pensar todo el cuadro y la parte de interacciones medicamentosas. Hay que hacer prácticas clínicas de valor, hablar con el paciente, escucharlo. Yo en mis clases de geriatría con mi grupo de residentes les digo, mire, antes de que usted dé un antidepresivo a un adulto mayor, escúchelo. Antes de darle un antidepresivo, dele un abrazo. Antes de darle un antidepresivo, dele el nombre, llámelo. A veces llama uno a los pacientes y dice, hola, ¿cómo estás, Juanita? Doctor, ¿usted no se equivocó? No, que estoy llamando porque quiero saber cómo sigue. Pero de verdad, claro que sí. O sea, algunos detalles como esos son tan importantes del hecho de ser médico de alto valor que son fundamentales. Experiencia de los pacientes. ¿Cuántas veces nosotros hacemos que el paciente líder sea un paciente que motive al resto de los pacientes? Entonces hay que ser grupo de pacientes. Y obviamente hay instrumentos de innovación ahora a todo nivel. Esto es algo muy importante. Nosotros ya llevamos como 20 años trabajando en la Asociación Colombiana de Medicina Interna, en el capítulo, y esto es algo muy importante que lo hicimos en el 2016. ¿Y esto por qué lo traigo a colación adicional? Porque aquí hay algo muy importante, doctor David. Módulo de perimenopausia y enfermedad coronaria en la mujer. Y ahí hay varios personajes que están allí, ¿cierto? Donde está también la parte de ginecología. Esta parte fundamental hace que necesitemos integrarnos. Las sociedades científicas debemos integrarnos. Uno ve, está atomizado y hay una cantidad de cursos y de espacios donde invitan uno y otro, y pienso que estos casos de riesgo cardiovascular debemos de aprovecharlo y ser varias las sociedades las que integremos el proceso y presentémoslo como tal. Aquí algo muy importante, salud de la mujer, una mirada integrativa, fundamental. Aquí quiero compartir varias cosas. Aquí, perdón, esto yo no fui el que escogí a los conferencistas, pero esto que es el almuerzo del laboratorio, coincidencialmente aquí está Gustavo Adolfo Parra Serrano, es mi hijo internista endocrinólogo. Mi hija, en cambio, también es internista. Y mi nuera también es internista, neumóloga intervencionista. O sea, en mi casa, 4 somos internistas. Así que con mucho orgullo y con mucho honor puedo decir que es una casa de internistas y, bueno, no podemos hablar de todo menos de ciertas enfermedades, no hay caso clínico allá. Esto, para compartirles algo, estamos hablando del año 2000. En el año 2000 ya llevaba como 4 o 5 años el WHI y todavía no vieron algunas cosas. 2000. Hay una médica geriatra que llega a Bucaramanga y está en el grupo del doctor Patricio y con el doctor Carlos Murillo y se propone hacer un estudio de intervención en este grupo que es el grupo vilano. Es un término mocusiano, pero bueno, grupo vilano. Ese grupo vilano significa vía L-arginina óxido nítrico. Y esa vía L-arginina óxido nítrico lo que implicaba era cómo hacemos para intervenir en el endotelio. El estudio estaba programado para hacer terapia de reemplazo hormonal y yo les dije, espérense, ¿por qué no hacemos algo?
Hagamos un estudio para poder saber en ese momento cómo era la vasodilatación mediada por flujo bajo la influencia de los estrógenos. Y les dije, mire, escojamos pacientes histerectomizadas. Y el doctor Patricio López me dijo, Gustavo, ¿y sí se puede conseguir pacientes histerectomizadas? Y yo, en Bucaramanga, sí. Y producto de mi consultorio, encontramos 50 pacientes histerectomizadas. Y esas pacientes histerectomizadas hicimos un estudio de intervención, doble cruzado, doble enmascaramiento, y encontramos qué pasa con la terapia estrogénica con respecto a la concentración del óxido nítrico, el metabolismo de los óxidos nítricos. Y encontramos esta parte fundamental. Esos estudios, Patricio estaba apenas en el horizonte, y logramos que se presentara en el 2004 en esta revista. Este estudio tal vez no fue tan contundente como pensábamos, pero creo que demuestra algo que hoy lo están compartiendo y se está definiendo. 50 mujeres histerectomizadas por menopáusicas, todas con mamografía y no consumo de estrógenos al por lo menos un año previo. Aquí están las edades comprendidas entre estas edades y aquí está el seguimiento que se realizó. Y aquí están los criterios de exclusión. Doctor David, excluimos pacientes también que tuvieron alguna alteración, es decir, excluimos pacientes con síndrome metabólico, y en ese momento el síndrome metabólico no estaba establecido como tal, pero los excluimos. Ese es el resultado de las características clínicas de los pacientes, y aquí vamos a ver cómo es la influencia de los estrógenos con respecto a la concentración plasmática del óxido nítrico y con respecto a la presencia de la actividad dependiendo de la edad, y claramente se demuestran algunos fenómenos importantes como son que los estrógenos sí sirven, produce vasodilatación mediada por flujo, pero no en todos los pacientes. Aquí se ve algo interesante, y esto fue la conclusión del estudio. El estudio fue que nuestros resultados en esa época, 2001, nuestros resultados demuestran que los estrógenos en mujeres posmenopáusicas sanas producen un incremento en los niveles plasmáticos de óxido nítrico y mejora la vasodilatación dependiente endotelial solo en mujeres jóvenes posmenopáusicas, y no se aparece esa acción en adultas de mayor edad. Entonces se cumple una máxima de ahora. Si tenemos que intervenir y si debemos ver al paciente desde el punto de vista riesgo cardiovascular, pues veamos cuáles son los pacientes de riesgo. Ojalá que todos estén haciendo ejercicio, ojalá que todas tengan un índice de masa corporal adecuado, por lo menos que no tengan abdomen, que no tengan síndrome metabólico. Y desde ese punto de vista, la intervención podría ser un poquito mejor, interesante. Quiero decirle que este estudio que se terminó, nosotros recibimos una demanda, y la demanda que recibimos fue porque la persona que hizo la sugerencia del estudio inicial dijo que había sido un plagio. Nosotros le demostramos que este estudio era completamente diferente al que ella había realizado, y fue 3 años después. Y realmente lo que hicimos era que se pasó de un estudio que iba a ser de terapia de reemplazo hormonal con progestágenos a un estudio completamente diferente con estrógenos y histerectomizadas. Y pues no hubo circunstancia, pero como anécdota de este estudio. Hay algo muy importante que lo comentó David ahorita. ¿Y qué comentó David? Efectos duales del estradiol en la expresión de la sintasa del óxido nítrico endotelial y su actividad. Y hay 2 fenómenos muy importantes. ¿Y los 2 fenómenos cuáles son? Están definidos acá. Vasodilatación no genómica y vasodilatación genómica. Una que es inmediata y otra que es a largo plazo. Y aquí se ve la parte del retículo sarcoplásmico con la parte del estrógeno, y con respecto a la parte de la liberación y el óxido nítrico, aquí están los receptores que van al núcleo y cómo se expresan. Dual, el compromiso dual. Esto es algo bien hermoso, donde se demuestra la parte de vasodilatación que se hace cuando se administra estrógenos y cuando se administran algunos derivados, y ahí tiene que ver algo muy importante, que es los receptores estrogénicos asociados al complejo G, que es lo nuevo, que es lo que se está hablando actualmente, y ahorita lo voy a compartir. Aquí es ¿qué pasa cuando estos agonistas de receptores estrogénicos asociados a la proteína G, se quita el receptor? Pues no actúa, no hay ninguna acción. El agonista no funciona, y aquí están los estrógenos.
Y los estrógenos funcionan, pero mejor aún los agonistas de los receptores estrogénicos asociados a la proteína G, que es lo que se nos viene fundamentalmente con algo muy interesante. Esto también para demostrar cómo en un momento dado la dilatación de la arterial funciona y funciona adecuadamente de acuerdo a unos receptores que les estoy comentando, receptores estrogénicos asociados a esta proteína G. Les quiero decir que los próximos 10 años, este va a ser el panorama de la intervención de la paciente desde el punto de vista cardiovascular. Este es el panorama. ¿Y cuál es el protagonista central? Esta molécula, este receptor estrogénico asociado a una proteína, de una proteína acopladora, la proteína G. ¿Y ustedes qué van a ver aquí? Activadores. Y aquí están los activadores y aquí están los antagonistas. Estos serían como los buenos del paseo. Estos son los que no son tan buenos del paseo. ¿Sí? Y ustedes pueden ver que aquí hay senoestrógenos, disruptores endocrinos, hay fitoestrógenos, estrógenos naturales, agonistas selectivos, esto va a ser la vedette, vitamina B3 y niacina, aquí están los moduladores de los receptores, los SERM, y los otros, los down regulation también de los receptores estrogénicos. Esto es el panorama y esto es lo más importante. Y acá, ¿qué nos va a decir? Oye, el paciente tienes que individualizarlo, el paciente no por la edad. La profesora del doctor David está muy bien, la veo supremamente bien. Y mi profesor ginecólogo también, profesor padre del doctor David. Así que muchas de estas circunstancias es porque en los genes las cosas se hicieron adecuadamente, ¿sí? Pero nosotros vamos a poder intervenir en un momento determinado, y yo le pondría que el ejercicio es fundamental, pero depende del momento, del tiempo, de la persona, de la ubicación. Esto es para que ustedes vean cómo son los cambios inducidos por los estrógenos en lípidos y resistencia a la insulina. ¿Por qué, David? Porque les voy a decir que todo paciente con síndrome metabólico no se puede suplementar con estrógenos como se conoce. Se puede suplementar con otros productos. ¿Con cuáles? Pues miren, aquí están estos que muestran la evidencia. Y también, doctor David, tengo pacientes de 80 años que les estoy suplementando. Y ustedes ven aquí cuál es la parte de los estrógenos conjugados, estrógenos orales, transdérmicos. Y aquí está la progesterona. ¿Y qué pueden ver acá? Miren los parámetros con respecto a la evolución. Doctor Armandito, yo pienso que valdría la pena que hiciéramos un estudio a este respecto y ver cómo, viendo la parte de protección cardiovascular, sí podemos intervenir. Claro, si todas hacen ejercicio. Para mí no existe día que no debe dejarse de hacer ejercicio. El ejercicio es fundamental. Tiene muchas acciones favorabilísimas, muchas. Y esta es parte del riesgo relativo de los eventos, que el doctor Redker es el experto en PCR y proteína C reactiva. Y ustedes ven cuando la proteína C reactiva está a más de 3, no tiene ningún efecto el uso de estrógenos. Incluso hay prejuicio. Y algo tan elemental como la proteína C reactiva nos marca en un momento determinado qué pacientes podemos intervenir. Efectos ateroscleróticos de preparaciones herbales ricas en fitoestrógenos en mujeres pomenopáusicas. Y aquí están los fenómenos con respecto a vasodilatación mediada por flujo. Imágenes de ultrasonido individuales reales y valores de la íntima en la línea base y después de 12 meses de seguimiento. Aquí está principales mecanismos de acción de isoflavonas independientes del receptor estrogénico. ¿Qué estoy diciendo acá? Estoy diciendo esto, que probablemente nosotros no sabíamos todavía desde el punto de vista de la biología molecular de este personaje. Yo quiero, coincidencialmente es GPR, receptor estrogénico asociado a la proteína G. Pero simplemente es para comentarles, miren todos los productos, no solamente terapia de reemplazo hormonal.
espectacular. Quedé picado, doctor David, para escribir un libro un poquito más profundo, también a 2 manos, de pronto a 3 o 4 con el doctor Armando, que sería fabuloso hacer esa familia. Y para hacer más complejo todo, ahora existe lo que nosotros estamos trabajando, paciente crónico pluripatológico. ¿Y qué es paciente crónico pluripatológico? Yo hice epidemiología clínica también, y les quiero decir algo. La mayoría de estudios son estudios donde los pacientes tienen unos criterios de inclusión que excluyen algunas otras cosas, ¿sí? Les voy a decir algo, de los pacientes de falla cardíaca, solamente el 4% de los pacientes con falla cardíaca tienen solo falla cardíaca. El 67% de los pacientes con falla cardíaca tienen por lo menos 4 patologías. No de un día para otro, de tiempo atrás. Y eso interrelaciona, y ese interjuego de interrelación desde el punto de vista de 4 patologías termina afectando todo, y la fisiopatología como tal, vista desde una sola mirada, se complejiza. Tenemos que manejar pacientes crónicos pluripatológicos. Y esto es, tuve la fortuna hace 15 días de conversar con el doctor Miguel Divo, y el doctor Miguel Divo me envió aparte este proceso. ¿Y qué es lo que quieren decir acá? Miren, nótense, aquí está de 40 a 44 años y aquí está cada una de las patologías, 0, 1, 2, 3, 4, y miren cómo se van llenando las patologías. Este es paciente con EPOC y este paciente sin EPOC. ¿Qué quiere decir eso? Que este paciente que no tiene EPOC, y si nosotros vemos este paciente, probablemente esta sea la figura acá, de 50 años, y este tiene 80 años. El paciente con EPOC tiene años perdidos, por lo menos 20 años perdidos. Pero cuando yo veo al paciente integralmente, perdóname doctor David, pero yo amo la medicina interna, y si yo veo al paciente integralmente, yo tengo que ver todas las patologías que tiene el paciente. Muchos de los pacientes que llegan algunas veces a mi consulta, doctor Guerra, yo lo que hago es quitar los medicamentos, borrón y cuenta nueva, y el paciente dice, uy doctor, ¿cómo me siento de bien? No hacemos interacciones medicamentosas, no vemos al paciente en un momento determinado, ¿sí? Así que no todo debe ser la parte de intervención. Esta parte son los efectos de la terapia de reemplazo hormonal en la aterogénesis temprana y la aterosclerosis establecida, hipótesis de tiempo, que es el mensaje fundamental que dio David, ¿sí? Fundamental. Y aquí está la parte de beneficios del efecto de la terapia de reemplazo hormonal y alteraciones biológicas de la terapia de reemplazo hormonal. Estos pacientes con aterogénesis temprana y estos con aterogénesis establecida, aterosclerosis. No debemos dar terapia de reemplazo hormonal a paciente a quien ya se ha documentado una patología o una disfunción endotelial. No, lo complicamos. Por eso que tenemos que ver al paciente integralmente, en toda su expresión. Muchas cosas para compartir, me faltan 3 diapositivas nomás. ¿Y cuáles son las recomendaciones actuales? Aquí les voy a hacer. Reconociendo la diferencia en los resultados clínicos después de la terapia de reemplazo hormonal informada por el WHI, se ha creado un modelo de estratificación de riesgo. Se han identificado varias características que modifican el riesgo de eventos cardiovasculares en mujeres mientras recibían terapia de reemplazo hormonal. El ajuste adicional para la presencia o ausencia de síndrome metabólico en la población WHI da como resultado el hallazgo de una mayor complicación para la enfermedad arterial de 0.98, de 0.6 a 1.48 en mujeres sin el síndrome metabólico, tratado con estrógeno solo o en combinación con la progesterona en comparación con el glupopaseo. Es decir, en esta circunstancia, en mujeres sin el síndrome metabólico, hay un efecto, no tan contundente, pero no hay un efecto, pero los pacientes con síndrome metabólico hay un empeoramiento. Mientras que las mujeres con el síndrome metabólico tuvieran una razón de probabilidad de 1.72, o sea, claramente hay un mayor riesgo. Este análisis ofrece más orientación con respecto a las mujeres que pueden tener un mayor riesgo de eventos adversos cardiovasculares cuando reciben terapia de reemplazo hormonal, al tiempo que ofrece tranquilidad a las mujeres que no tienen síndrome metabólico. Conclusión, tenemos que ver al paciente integralmente. Conclusión, tenemos que ver los factores de riesgo.
Conclusión, no podemos medir a los pacientes, a las mujeres por la edad, porque como decía el doctor David, yo creo que nuestra profesora lo tiene, la edad arterial de mi profesora debe ser de 40 años, ¿sí? Y la edad arterial de mi profesor de ginecología debe ser como de 42, con la actividad. Eso es lo que los hay que mirar, ¿sí? Fundamentalmente. ¿Cuáles son las recomendaciones actuales? Doctor David, justo, ni porque nos hubiéramos puesto de acuerdo y juramos que no hablamos que íbamos a presentar, ¿cierto? Las candidatas óptimas para el uso de terapia de reemplazo hormonal incluyen mujeres menores de 60 años, inicio reciente de la menopausia, ojalá entre los 10 años, perfil lipídico favorable, un LDL menor de 130, ojo, tienen que tener la parte de la LDL, si es menor de 130, vale la pena. Ausencia de síndrome metabólico, ausencia de factores de hipercoagulabilidad o trombofilia, como es el factor 5 del aire, que lo estamos encontrando cada vez más alto. Además, la evidencia reciente sugiere que las mujeres con alto riesgo de tromboembolismo venoso deben evitar la terapia de reemplazo sistémico o elegir una vía de administración térmica en lugar de oral. Y eso es el estado que se ve aquí, estado de arte, que creo que lo sacamos del mismo sitio, solamente que lo traduje. Y esta parte son las conclusiones de David. Y las conclusiones de David, que ya las dio, son prácticamente iguales. David, te copiaron. Y mi última diapositiva es esta. Les quiero decir algo. Esta foto fue de ayer. Y la foto no es por Nairo, este es mi hijo, endocrinólogo. Gracias. Muchas gracias y de verdad quería compartir. No sé si con esto puedo yo ser académico, doctor Germán. Me encantaría que fuera como el principio, que de pronto me diera la oportunidad de ser académico de una vez y prometo que la próxima la haría mejor. Bueno, muchas gracias. No, doctor Gustavo Parra, no es que con esta puedo, es que usted debe ser académico. Usted tiene que venir a esta academia. Tiene todas las condiciones, todas las características, en fin, no sabe cuánto hemos aprendido. Y muchos de nosotros también internistas que lamentablemente hemos olvidado la medicina interna por dedicarnos a la especialidad. Observamos en que usted sigue siendo un internista puro, de esos que se necesitan en todas las partes. Gracias, doctor Parra, muy amable. Bien, han estado una excelente convergencia cósmica, doctor Parra, porque ha venido una gran cantidad de personas a escucharlo y a escuchar al doctor David Vázquez Aguad. ¿Verdad que ha sido una reunión médico-científica, académica excelente? Y a todos ustedes, los aquí presentes, les olvidamos que esta es la academia de todos, que la puerta está abierta y que nos veremos. Muchas gracias. Aquí el doctor va a hacer una pregunta. Gracias, muy amable. Felicitaciones a los dos expositores, doctor Vázquez, gracias por su libro. Yo soy otorrinolaringólogo, no entendí mucho, pero hay una diapositiva que quería preguntarle algo. Muestra en esa diapositiva una roja que en este momento el promedio de edad es de 80 años y hace 100 años era de 40 y pico. Sin embargo, lo que es la menarquia y la menopausia no ha cambiado. La civilización y la enfermedad y la evolución fisiológica es producto también del desarrollo de una civilización. ¿Por qué no ha habido variación en menarquia y en menopausia a pesar de que han aumentado los años de vida de la mujer y estamos en situaciones de civilización completamente diferentes? Gracias, porque la menarquia y la menopausia básicamente dependen de que la mujer empiece a ovular y que la mujer termine de ovular. Y la mujer hace 2000 años y 3000 años y 5000 años y ayer nacen con el mismo número de folículos primordiales. Y esos folículos primordiales a las hijas y novias de Hipócrates de Cos y a las hijas y novias nuestras,
siguen siendo el mismo número de folículos que se despiertan a los 12 años, folículos que cada ovulación van a producir estradiol, folículos que cesa su actividad a los 50 años y a partir de ese momento pues no va a haber estradiol porque simplemente no va a haber folículo que lo produzca. Eso no ha cambiado y eso no va a cambiar. Muy bien, muchas gracias.